Si está en YouTube, toda la lista de reproducción, la puede encontrar y ahí salen todos los... En Facebook creo que el post de hoy tiene el link directo para la lista de reproducción de estos. Sí. Bueno, ella ahorita en YouTube no va a salir, sale en Zoom. Se me olvidó ponerle a Ginny que era ahorita porque luego ella se confunde con el horario de Panamá. A ver si no se confunde. Vamos a dar un minuto a los que van a llegar todavía. Traigo la garganta con el cambio de las alergias. Como ayer llovió y de pronto bajó la temperatura ayer de una. Se vino el Sí, otoño así. así es, así nos mojamos ayer un poquito nosotros, ¿Sí? porque estábamos en un juego de fútbol de branding y estaba nada más el día así nublado y apenas se acabó, entonces empezó la lluvia y en la caminada para el carro nos mojamos un poquito. Sí, no, a mí, yo creo que yo me mojé cuando saqué al perro en la mañana porque estaba frío y lloviendo, chispeando en la mañana. Ayer. ¿Hoy ya no tienes Scooby? No. Bueno, pero pues es que es trabajo, tener perro es trabajo. Laura, Dios la bendiga, si nos oye. No, se me hace que todavía no nos oye, Laura. Póngale ahí, porque no la oímos, estamos acá hablando, mire, en señas. Póngale ahí en su micrófono que tiene que ser con internet, que se conecte con internet. Zoom debería de quitarle eso, que cuando le dice a uno que si quiere por llamada, pues ya todo el mundo se conecta por internet. Es raro quien se conecta por llamada, pero bueno, en lo que se conecta Laura por ahí, esperemos que pueda entrar bien. Vamos a seguir hoy con el estudio bíblico de aprendiendo de las mujeres de la Biblia y hoy es la séptima mujer, así que si usted tiene sus notas, pues después va a poder compararlas y un día de estos, ¿verdad? En unos años por venir, sigue usted anotando en sus notas y usted va a dar el estudio bíblico después aquí en Iglesia Hermandad, pero por lo menos hoy vamos a continuar con este estudio bíblico y ponernos en manos de Dios, pidiéndole a Dios que Dios nos bendiga, que Dios ah, traiga palabra para nuestra vida el día de hoy. Así que donde quiera que esté, aquí o allá, por Zoom, vamos a orar y ponernos en sus manos. Señor, gracias te damos en esta hora, mi Dios, porque podemos venir delante de tu presencia. No importa, Señor, en dónde estamos, y te damos gracias por eso, porque podemos venir delante de tu presencia buscándote, buscando, Señor, recibir un mensaje el día de hoy para nuestra vida. Te queremos, Señor, poner en tus manos esta hora, este tiempo, para que podamos continuar aprendiendo y que continuemos, Señor, estudiando tu palabra, para que hoy, a través de alguna otra mujer de la cual hemos de estudiar, tú traigas bendición, ánimo, reto, confort a nuestra vida. Nos ponemos delante de ti, Señor, quienes ya estamos aquí por internet o en persona, quienes han de venir después y, Señor, quienes han de ver esto después aún grabado. Bendecimos la vida de quienes estén en esta hora recibiendo de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Ya Laura, ya creo que ya nos oye. Bendiciones, ya Jaira, bienvenida. Y ya habíamos saludado a Ada. También vamos a entonces venir el día de hoy. Y yo hoy por ahí en el anuncio, creo que lo puse, yo pongo los anuncios los lunes, me agarro a ponerlos todos en el social media, pero creo que por ahí salió el anuncio hoy y decía que hoy vamos a hablar de otra mujer que no sabemos su nombre. No sabemos su nombre. Y sabe, acuérdense que hay un montón de mujeres. Yo le dije la semana pasada, ¿verdad? Que bien poquitas de las mujeres que aparecen en la Biblia, de las cuales de cierta manera
su personaje es un personaje principal dentro de la historia. Muy pocas mujeres tienen su nombre reconocido. Y hoy vamos a hablar de otra mujer que recuerde, es bien importante, no es que no tenga nombre, es que no conocemos su nombre. Que ella tenía nombre, tenía historia, pero de ella, o una vez más, no conocemos ni su nombre ni su historia. También es la historia de una mujer que solamente aparece en esa ocasión y en tan cortos versículos. Y de ahí después ya no sabemos más. Ya no sabemos más de ella. Y vamos a ver, esta historia está en 2 de los diferentes evangelios. Vamos a ver el evangelio según San Mateo y vamos a buscar el evangelio según San Mateo, capítulo 15, de los versículos 21 al 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, de los versículos 21 al 28. Vamos a ver de esta mujer. ¿Quién lo tiene por ahí? Mateo 15, 21 al 28 para irlo leyendo alternados. Yo lo tengo por aquí. Mimi, ¿usted tiene por ahí también? Yo lo tengo. Yajaira, entonces vamos a leer. Empiezo yo con el versículo 21, Mimi 22, Yajaira 23 y vuelvo yo. Nos vamos a ver quién acaba. Dice la palabra de Dios. Jesús se dirigió de ahí a la región de Tiro y de Sidón. Yajaira. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Jesús le dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta es la historia de una mujer que se le conoce como la mujer cananea, o de acuerdo al relato creo que es Lucas, no me acuerdo si es Lucas o Marcos, a lo mejor su Biblia lo dice. En el otro evangelio le conoce como la mujer sirofenicia, porque era de la región de Sirofenicia, Tiro y Sidón. Era de esa misma región, que la región donde estaba Tiro y Sidón se le conocía como la región sirofenicia. Así que esta es la historia de una mujer cananea y una mujer sirofenicia. ¿Qué sabemos de la historia de esta mujer? ¿Qué sabemos de ella mientras estamos leyéndolo? Que tenía una hija. ¿Qué más sabemos de esta mujer? Estaba sufriendo. Sabemos, estaba desesperada y sufriendo y por como conocemos esta historia, pues sabemos que no era judía, ¿verdad? Era cananea, que ya sea que se le llamaba Canaán a las personas más tradicionales o más antiguas, por así decirlo, de la generación más alta, pues le llamaban Canaán, como se le llamaba en tiempos antiguos del Antiguo Testamento. O si no, más modernos, la gente le llamaba Sirofenicia. Pásele, pásele. Entonces sabemos que esta mujer era una mujer, era cananea, o sea, quiere decir que no era judía. Bienvenido, Nahum, pásele. Era una mujer, era cananea, o sea, no era judía,
Decía a Mimi, estaba desesperada. ¿Por qué estaba desesperada? Estamos en Mateo 15, 21 al 28, Naum. ¿Por qué estaba desesperada? Salió corriendo, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que necesitaba ella? Que le sanaran a la hija. Que le sanara a la hija. Su hija estaba enferma, dice ahí que tenía como un demonio, que estaba demoniada. Ahora no sabemos, recuerde que en tiempos antiguos, pues no tenían los descubrimientos médicos que tenemos de que pudo haber sido un demonio en sí, lo pudo haber sido, de que algunos dicen que era algo así como esquizofrenia, quizá, o tenía, ¿cómo se llaman? Epilepsia, algunos otros dicen que tenía como epilepsia y como era tan ajeno en aquel entonces, pues lo que creían era que no había otra razón más que fuera un demonio. Haya sido lo que haya sido que su hija tenía un demonio físicamente, espiritualmente en su cuerpo, o que su cuerpo estaba atribulado de tal manera que no sabían qué era, pero su hija estaba sufriendo. Yo no soy mamá y yo no me puedo ni siquiera imaginar cómo estaría aquella mujer. ¿Qué tanto dolor habrá visto en su hija que ella estaba sintiendo ese dolor también? ¿Y cómo le quiero decir que se imagine qué tanto era? De modo que recuerde que esta es una mujer cananea. O sea, no es judía, no es de los chosen ones, no es de los escogidos. No es de la raza pura y limpia como el pueblo de Judá. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Qué es lo que hace? Sale corriendo. Y ahí sí quieren ponernos como si las mujeres somos histéricas, siempre va y quiere hacer una escenita. Pues no hace tanto una escenita, pero sí, pues ¿para qué le digo que no? Sí, sí, dice la chimoltrufia. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí, sale corriendo y hace un poquito de escándalo. Llama la atención de Jesús. Llama la atención de Jesús con tamborazos, ¿verdad? Y a gritos y saltos intenta decirle a Jesús, hey, necesito que me hagas algo, necesito que me pongas atención. Y qué audacidad la de ella, porque para empezar era una mujer, para seguirla era no judía y se estaba atreviendo a hablarle a un hombre en público que no era su esposo y no nomás hablarle, a gritarle, y además ese hombre era judío. Esa mujer ante la sociedad bien la pudieron haber puesto a juicio público por lo que estaba sucediendo. Porque ¿cómo se le ocurre? Las reglas sociales. Tiene una hija enferma, es una mujer cananea y hay algo ahí que llama mi atención. Jesús la compara con ¿qué? ¿Qué le dice? ¿No es bueno que echemos la comida? ¿Qué? La comparó con un perro. La comparó con un perro. La compara con un perro y le dice, no es bueno que estemos echando ni siquiera las migajas, ¿verdad? A los perros. Uh-huh. Y él mismo lo dice, ¿sí o no, Nahum? Él le dice, no nada más le hace alegórico, como dice Nahum. No se trata nomás del pan como el maná y el pan de vida, que habla que es la promesa para los judíos. No. Después, antes de eso se lo dijo clarito. Yo nomás he venido a qué, le dijo. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Esa era la tradición, ¿verdad? Ajá. Con otros.
Exacto, era la tradición judía que se tenía. Y entonces ese es el punto que hoy tenemos que desenmarañar. Ya en algún momento creo que habíamos hablado un poquito en otro estudio bíblico cuando hablamos del Evangelio según San Mateo. Pero hoy vamos a desenmarañar esta historia ahora desde el punto de vista de la mujer. Porque es que estamos hablando que es aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y vamos a aprender de esta mujer cananea. Esta mujer cananea que, como dijo Yahaira, el Señor la compara de cierta manera y le dice, no, pues mira, tú me estás pidiendo como los perros, pero ni siquiera debemos de echarle la comida a los perros. Los perros en aquel entonces eran considerados, sí había perros, y si usted se da cuenta, si le está diciendo que no se le echa las sobras a los perros, quiere decir que había perros de cierta manera que vivían en las casas, domesticados. Sin embargo, eran considerados de todas maneras algo salvaje. Sí, algo de segunda mano, algo, no tenían capacidad intelectual los perros. Y entonces Jesús le dice, tú estás haciendo lo mismo que los perros hacen, y eso no es bueno que nosotros le demos las migajas, como dijo Nahum, lo que después. Sin embargo, qué interesante que ella tiene su fe. ¿Qué le dijo Miriam? A ver, díganos el cuento. ¿Qué dijo? Hasta los perros comen las migajas. ¿Qué iba a decir Nahum? Ujú. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Claro, claro. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? De decir, yo estoy dispuesta a que me dé hasta las migajas. Y ella aún siendo cananea, aún siendo pagana, porque si usted va y se mete a investigar bien qué era la cuestión de los cananeos, la cultura, no eran judíos y además de no ser judíos, eran politeístas y eran filósofos. Ellos de la religión no se querían meter mucho, a ellos les gustaban mucho los dioses ajenos, los dioses, ¿cómo se llama? Sí, o sea, era mucha filosofía, abundaba la filosofía más allá de la religión. Sin embargo, esta mujer tenía su fe en Jesús y sabía que Jesús podía hacer algo. Había escuchado, aún estando tan lejos arriba, en Tiro y en Sidón. Yo le había dicho, ¿verdad? Que aquí está, si vemos Palestina, eh, Jerusalén es como mi, ¿cómo se dice? Mi wrist, mi muñeca, Judea, Samaria, y para acá arriba donde está el dedo meñique es Canaán, Sirofenicia. Para allá, estaba lejos, ¿verdad? Ahorita a lo mejor se nos hace cerca, pero porque usted y yo tenemos carro. Antes era pura pie, era caminando y estaba lejos y sin embargo ella había escuchado de Jesús, del poder que tenía. Y esa hija de ella, nuevamente, en ningún lado mencionamos al esposo, ¿verdad? Lo más seguro es que era o divorciada o viuda, porque no se hace mención, bueno, divorciada no legalmente porque no había razón, ¿verdad? De acuerdo a la historia, pero era o dejada o viuda, una de las dos. Pudo haber sido dejada, algunos comentaristas dicen, pudo haber sido dejada porque quizá el papá no quiso aventarse el paquete de aquel demonio o epilepsia, sea lo que haya sido que tenía la niña, y dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas con esto y ahí te quedas. O pudo haber sido viuda, pero esta mujer estaba sola. Y recuerde que las mujeres solas en aquel entonces estaban a merced, como dijo Nahum, de las limosnas, de las migajas. Así que ella estaba acostumbrada a ser maltratada así. Por eso es que dice,
Aún hasta los perros comen las migajas. Esa mujer estaba acostumbrada a vivir una vida de sobras. Y encima de eso, tenía a su hija con tremenda necesidad. Viene a su hija con tremenda necesidad. ¿Y cuál es su compasión? Digo, su petición, ya se lo dije. ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que pide? Que sane a su hija, pero ¿qué le dice primero? Ten misericordia, ten compasión, apiádate. Precisamente por lo que decía Nahum. Que ella, además de ser ¿cómo se llama? Sirofenicia, de ser cananea, ella sabía de esa tradición que el Mesías iba a venir primero a servir al pueblo de Judá, ¿verdad? Y entonces ella le dice, ten compasión, apiádate de mí. Ella sabía su lugar de cierta manera. Y qué triste, porque esa mujer que había sido, estaba acostumbrada a vivir de migajas, de sobras. Muchas veces si nos ponemos a pensar así, a veces no solo como mujeres, estamos aprendiendo de la mujer, pero a veces como hombres, yo me imagino también como personas. Mire, como inmigrantes en este país, sea con documentos o sin documentos, con inglés o sin inglés, nos forzan a vivir con las migajas y ¿te aguantas o este es el jale que hay y esa es la paga que hay? ¿La quieres o no? Punto. Y esa mujer estaba en esa situación, acostumbrada a vivir nomás con esas migajas. Sabía su lugar y no le exigió, le pidió primero que tuviera compasión, misericordia. Y la ayuda que pidió esa mujer no la pidió para ella nada más. Ella pide la ayuda para su hija. Yo creo que esa mujer, si lo transpolamos, ¿verdad? Al día de hoy, esa mujer, pues, quién sabe cuál era su situación de comida, quién sabe cuál era su situación de vivienda, pero su necesidad más primordial era su hija. Y no pidió nada para ella directamente. Sin embargo, yo me imagino como mamá lo pidió todo, porque ella como madre, mientras sus hijos estén bien, ella está bien. Y ella pidió para su hija. ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo? Sí, Diga, Edwin, adelante. hay dos cosas que me llaman la atención aquí. Es que ella llama a Jesús hijo de David. Y hay otra cosa más, que ella se postró Ujú, y le dice, Señor, socórrame. ujú. Entonces, hay que ver, pues, como dice aquí, le contesta, grande es tu fe, que se haga conforme la voluntad. Wow. ¿Sí? Sabe que con todo y eso Jesús, permitió el milagro. Y ahorita vamos a ver de eso, porque esta historia de hecho es una de mis historias favoritas. Así que espero que no me emocione y demos tiempo para que sigamos la conversación, porque es una de mis historias favoritas. Porque vemos una cosa sorprendente, tan sorprendente como la manera en la que reacciona primero Jesús. Vamos a ver versículo 23 y 24. ¿Lo tiene ahí, Nahum? Que lo pueda leer. El 23 primero y luego 24 también. Primero, que responde de tres maneras Jesús. Primero, ¿qué hizo? No hizo nada, ¿va? Se sordió, decimos allá en mi tierra, en México. Se sordió. No le respondió nada. La mujer le hizo una pregunta y mira, él, chitón, no dijo nada, ni sí, ni no, ni cállate, ni... No contestó, no contestó. La segunda respuesta que esa mujer obtiene viene de los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Le pide que la despidan. Le piden que la despidan, no interceden por ella. Se meten, se entrometen, ¿verdad? Le dicen, despídela,
despida, deja que se vaya. Está haciendo un circo aquí, Jesús. Sí. Sí. Sí, y vamos a hablar de eso. De hecho, déjeme checo si está el micrófono de arriba prendido. Se me hace que no está prendido, ¿verdad? Atrás no lo oyen. En el Zoom, déjeme checo si está prendido, porque hace rato yo veía que se estaban preguntando. No, estaba apagado. Perdónenme. Precisamente como decía Nahum, las personas, los judíos podían reconocer, así como a usted y a mí, ¿verdad? O sea, algunos nos ven aquí y dicen, este no es de aquí. Este no es de aquí. ¿Sabe de dónde será? Pero no es de aquí. El americano al vernos sabe que no somos de aquí. Exacto. Así mismo era con los judíos. Y vamos a ver por qué entonces Jesús y sus discípulos, si es congruente o incongruente de cierta manera lo que está sucediendo. Vamos a ver dos textos. Vamos primero, Edwin, usted busque Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3 y 4. Deuteronomio. Deuteronomio 7, versículo 3 y 4. Y Yajaira, usted busque Levítico 19. 3 y 4. Levítico 19, 33 y 34. Edwin, Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 al Porque 4. lo leo. Sí, perdón, era desde el 2. Ya no Oh, veo ni mis jeroglíficos. Sí, es 2. Deuteronomio 7, del 2 al 4. Ok. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de la ira de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esa es ahí la ley cuando están hablando, es la ley hacia los judíos, con los cananeos, los amorreos, y como les digo mi papá, y dice mi papá, y todos los feos, ¿verdad? Ahí es la ley que le está diciendo, no se anden mezclando porque no les va a dejar nada bueno. Y es una ley un poco rígida, ¿verdad? Le dice ahí. Esa ley es racista para los demás. Esa era una ley también racista, como dice Nahum, porque aunque todavía ni siquiera se conocían perfectamente bien, y la ley a los judíos era, no, ni los vayas a ver, ni te mezcles, no, porque no, Dios nos libre. El judío discriminaba a los otros que eran de la tierra. El judío tenía, se empezó a creer, por eso usted rara vez me escucha decir eso de pueblo escogido y todo, porque los judíos se la creyeron. Mira, hasta la luz se prendió aquí. Los judíos se la creyeron de más. Y entonces eso como dice mi mamá, se subieron un ladrillo y se marearon. Creyeron que ya estaban muy altos. Vamos a ver entonces ahí qué dice en Levítico en cuestión de los forasteros, aquellos también que son de fuera. Vamos a ver ahora con Yajaira. Es Levíticos 19, 33 y 34, ¿verdad? Correcto, si no me equivoqué. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltratéis. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios.
Esa ley de la cual acaba de hablar Yajaira fue escrita primero después de la liberación del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y ese es quien hablando, Dios, ¿verdad? Hablándole al pueblo y diciéndole, tú sabes lo que es ser extranjero, déjate de cosas, bienvenidos todos, cuando llegue alguien, dale la mano, pásale mi hermano. Pero la otra ya fue un poquito después de todas las guerras, de todos los pleitos, de todas las conquistas, donde empezaron entonces a ver esas diferencias. Hay algo que es bien importante en la sociedad. En la sociedad no es que una persona sea menos que otra. Eso no puede ser. En la sociedad lo que sucede es que otra persona se siente más que otra. Todos somos iguales. Y no es que hay personas que valgan menos. Hay personas que se sienten más, lo cual crea que los demás parezcan ser menos. Desgraciadamente el pueblo judío, el pueblo al cual el Señor llamó como si fueran mi esposa, Él le decía, como si fueran mi novia, el pueblo por el cual el Señor metió las manos al fuego, se la había empezado a creer de más. ¿Y Jesús era qué? Judío. Jesús era judío. Jesús era judío. Y no dice el dicho también, y es cierto, la gente somos producto de nuestro entorno. Jesús creyó escuchando eso. Por eso es que le responde a la mujer de esa manera tan fuerte. Porque él era judío. Era el hijo de Dios, cierto es. Pero era 100% hijo de Dios y 100% ¿qué? Humano. Por el Pentateuco, por la Torá de los judíos. Exacto. Entonces ellos son formados por... Exacto. Por eso le digo, es producto de su tiempo. Jesús fue producto de su tiempo y a ellos les enseñaron, tú eres mejor que otros. Pues él se la creyó. Tú eres escogido y aquellos no, aquellos ni te mezcles con ellos. Jesús se la creyó como humano. De hecho, lo voy a decir hasta el día de hoy, los judíos Eso es un pleito. evitan ¿Sí? que decir, mi hermana, mi prima, se mete con alguien que no. Oh, sí. No. Sí, sí, por eso todavía continúa el arreglo de matrimonios y de todo eso. ¿Por qué? Porque tienen que estar seguros de lo que... Y es un pleito. Ellos cuidan el linaje de la sangre, solo judía. Judío a judía. Y mire... De hebreo. Sí, que sea casi que puro, como los perros, ¿verdad? Sí, no, la raza original. Que sea raza original. Pero mire, qué interesante que entonces Jesús respondió de esa manera, porque era por ahí, Mario, Edwin, póngale mute a su teléfono porque se oye todo el... Ahí está, gracias. Jesús responde por ese producto de su tiempo. Y es interesante, y a mí como mujer, cuando yo leo esa porción de la escritura, yo le voy a ser sincera, a mí me duele un poquito, porque si usted ve en Mateo 14 y aún los versículos siguientes de este versículo del capítulo 15, ocurre que Jesús le está dando de comer a unas multitudes. Y para esta mujer no hay ni siquiera migajas. Es doloroso ver que el Hijo de Dios humanamente está prestando servicio a multitudes, dándoles de comer. Los discípulos, si usted ve también en el capítulo 14, también le dicen a Jesús, no, Jesús, échalos para allá porque no tenemos por qué comer. Esos siempre andaban queriendo que dejar a la gente que se fuera, ¿verdad? Ya estaban cansados. Pero tanto en el capítulo 14 como después de los versículos siguientes de la lección de hoy, vemos que Jesús está alimentando a las masas sin problema, no le preocupa. Y aquí esta mujer no puede recibir ni siquiera migajas del poder. Jesús viene a alimentar, yo le digo ahí en el capítulo 14, de los versículos 15 al 16, viene a alimentar a más de 5,000 y de no quererlos despedir y hasta se preocupa para que todos, ¿verdad?, tengan, y esta mujer que está necesitada del poder de Dios, no puede recibir migajas. Y yo por ahí le dije en el anuncio, ¿verdad?, que le puse ahí en el Facebook, que esta mujer cambia
el rumbo del evangelio. Porque algo hermoso sucede que hizo que el evangelio que Cristo predicara fuera distinto después de ese encuentro con aquella mujer que no sabemos su nombre, no sabemos su historia, pero sí cambió la historia. Fíjese bien, esta historia, yo siempre le he dicho que todo se involucra el contexto. Que un texto fuera del contexto se vuelve un pretexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en el versículo 15? Oh, ya se nos desapareció de acá y apareció acá, Ociel, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 15 de los versículos 1 al 9? Si usted lo escanea por ahí rápidamente, ¿qué es lo que está sucediendo en ese capítulo 15 del 1 al 9? Está Jesús teniendo un problema con los fariseos, ¿verdad? Y Jesús les llama a los fariseos hipócritas. ¿Por qué los está llamando hipócritas? Si usted escanea ahí, los fariseos le están diciendo a Jesús que Jesús tiene que cumplir con la ley, con la tradición. Los fariseos le están diciendo, no, es que tú tienes que hacer las cosas como la Torá, como estamos acostumbrados, así es como. ¿Y qué dice Jesús? Casi que les dice, no se preocupen tanto por la Torá, por la tradición, por las leyes, preocúpense por hacer el bien. Y no pasan ni 5 capítulos ni 2 versículos a la historia siguiente. ¿Qué está haciendo Jesús como humano? Muy preocupado, que está haciendo lo mismo que le estaba recalcando a los judíos, a los fariseos. Está muy preocupado por la ley, por las normas sociales, por el qué dirán. Y Jesús recibe una cucharada, bendito sea Dios, de la propia sopa que él estaba predicando. Por eso es que me gusta esta lección y una de mis favoritas, porque Jesús, aún siendo producto de su tiempo, Jesús cambia. Se da cuenta como humano, mire, le digo esto y se me eriza la piel. Jesús se da cuenta y dice, my God, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Yo le estaba llamando, eso no lo vemos, pero si estudiamos o hacemos exégesis pues del texto, nos damos cuenta que el mismo mensaje que él le dio a los fariseos era el mensaje que él estaba recibiendo ahora. Y, ¿cómo dice? Se lo atribuyó a sí mismo, sí. Y así como él le dijo a los fariseos, no sean hipócritas, porque el mensaje y el poder de Dios es para el que quiere. Él se estaba dando cuenta que no estaba haciendo eso como humano. Y qué pasaje y qué hermoso que Jesús cambia y voltea y le dice a la mujer, mujer, pero qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Y se le hizo, dice la palabra de Dios, que en ese momento ella no tuvo ni siquiera que ir, no tuvo ni siquiera que pedirlo de nuevo, su necesidad. Ni Jesús tuvo que ir a donde estaba la niña. En ese momento su milagro fue concedido. ¿Por qué? Porque Jesús fue transformado también. Y yo le hago esa pregunta y por eso es que me encanta esta mujer que reta. Mire, estamos hablando de una fe que funciona, ¿verdad? Los domingos. Que reta esa fe en Jesús. Y si Jesús puede cambiar, yo siempre me pregunto y digo, ¿por qué yo diantres creo que no puedo? Si Jesús, como producto de su tiempo, como hombre judío, como hombre muy preocupado por las leyes sociales, como hombre muy estipulado, transformó su ser y se dio cuenta que eso es lo de menos. Y él viene a ser simple y sencillamente representación de Dios para el que quiera. Raimundo y Tutirimundo. Lo que se hablaba en la historia del jueves pasado. Sí, la mujer samaritana. Sí. Lo único que quiere Dios es tomar adoradores. Adoradores, ¿en qué decíamos? En espíritu y en verdad.
Eso es lo que Dios está buscando. Y si Jesús puede cambiar, ¿por qué usted y yo no? Mire, tanto la semana pasada como esta, Jesús es cambiado y transformado. Bueno, la semana pasada no es transformado, pero vemos a dos mujeres extranjeras, no del pueblo escogido, haciendo un impacto tremendo en la vida de Jesús. Lo cual quiere decir que usted y yo también podemos. Porque ahí sigue habiendo iglesias que idolatran mucho a los judíos y están muy metidos. Están pero metidísimos. ¿Por qué? Porque eso mismo, como hablaba ahorita Nahum, todas esas cosas es como confortante esa idea de ser el pueblo escogido, de ser, y eso hace, hablábamos, que se cree esa diferencia entre, unos son más que otros, y esa aspiración que nosotros como pueblo gentil que leemos, ¿verdad? Pertenecemos, somos adoptados en ese pueblo, como le dice la palabra. Y no se trata de andar siendo adoptados en ese pueblo o no, se trata de, como esta mujer, que nos demos cuenta como Jesús y decir, no importa si somos judíos, cananeos, feos, no importa. Importa que, como dice Eusiel, como lo hablamos la semana pasada, estemos dispuestos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y desgraciadamente, a veces tanta adoración se vuelve, a veces yo le digo, tenga cuidado y cuídeme a mí del día que yo me vuelva así, de que nuestra adoración, en lugar de ser a Jesús, a Dios mismo a través de Jesús, se vuelve en la religiosidad. Y adoramos la religiosidad. No, es que si no hay danzantes en esa iglesia, yo no voy, porque ahí el espíritu no se mueve. No, es que si no se habla en lenguas en esa iglesia, yo no voy porque el espíritu ahí no se mueve. No, es que si el servicio no dura más de 2 horas, 2 horas por lo menos, ahí yo no voy porque el espíritu no se mueve. Y nos volvemos adoradores de la religiosidad. Sí, es que ahí hasta cuando una persona piensa así, ya está aplicando, como dice el versículo mandamientos de hombres. Sí, esos son mandamientos de hombres. Recuérdenos de dónde, de Guatemala, Honduras, sí. A todas las mujeres, aunque es una obligación que se ponga un brazo. Sí. Sí, no, imagínense. Solo son ellos. Sí. En Honduras es muy el culto de todo. Hay de todo, judíos, de todo, evangélicos, de todo. Pero esas iglesias espera eso. Es un mandamiento de Dios. Sí. Imagínense, hay otras iglesias en las cuales dirían, no, ahí en Iglesia Hermandad no se mueve el espíritu porque ahí hay una mujer predicando los domingos. También le hemos escuchado, mire, me ha caído a mí también de rebote a veces. No, hombre, y luego va a los estudios bíblicos con pantalones, y no usa el velo. No, hombre, peor. Y son cosas de hombres, ¿verdad? Sí, fíjate que una vez en la iglesia donde yo iba, hay un espacio después del mensaje de la enseñanza, pregunta. Sí. La congregación pregunta. Ajá. Entonces es anónimo todo. Usted manda la pregunta y le llega al pastor y el pastor responde. Oh, mire. Entonces le dijeron, solo como estudio bíblico. Dice, pues, la pregunta que le hizo una hermana, porque la pregunta que hizo fue una mujer. Sí. Pues verlo. Pastor, entonces, si yo ando de visita en esta iglesia, Ajá. ¿Qué puedo hacer yo? Siento que estoy traicionando a Dios, no soy una mujer. Ya. El pastor le dijo, mira, tú andas enfermo, en la iglesia, andas pecando, tú te vas al infierno con ese dedo. Sí, eso es de hombres. Y si tú no andas enfermo y te santificas, tú te vas con Cristo a morar. Entonces le dice, esa es una doctrina de hombre. Sí. Es un dogma de hombre. Y era lo mismo que estaba sucediendo en aquel entonces, Nahum, como en esa cuestión de las sinagogas y los fariseos, los saduceos que querían dominar y que querían decir, no, aquí nomás mis chicharrones truenan. Como hoy un montón de iglesias, ¿verdad? Que dicen,
nomás aquí el Espíritu Santo. No, yo estoy segura que el Espíritu Santo no se mueve nomás aquí. O aquí, milagros. Aquí se obran milagros. Milagros se pueden obrar en donde sea, hasta en Canaán y Sirofenicia, por mujeres que ni siquiera son del pueblo escogido. Y vamos a hablar porque luego se nos va a ir el tiempo. ¿Qué podemos aprender? Por si usted no, de todo lo que yo he dicho. De la valentía. La valentía, vamos a ver ahorita. Después de todo lo que explicó que de lo que se arregló esta mujer, pues tuvo que ser muy valiente. Esa mujer era valiente. Hay una canción de Marcela Gándara que me encanta, si usted la quiere buscar, se llama Valiente y Esforzada. Y así eso mismo, yo siempre que escucho esa canción me acuerdo de esta mujer. Y una de las cosas que podemos aprender de la mano de valiente, de ser valiente, en primer lugar es que recordar que nuestra situación social, política, económica, no nos define ni nos debe limitar. Nuestra condición social, política o económica no nos define ni nos debe limitar. Lo que nos debe definir es si somos adoradores en espíritu y en verdad. No rechazar a alguien por ser diferente. No nos debe de hacerlo. Entonces, si a mí no me si a mí no me rechaza, digo, no me define ni me limita, a usted tampoco, entonces yo estoy consciente que a usted lo que yo piense de mí no me debe de limitar y debe de ser mutuo. Y vemos esto precisamente en la mujer. Ella sabía que nada la iba a poder limitar para accesar al poder de Dios. Nada. Y esa es la segunda cosa que debemos de aprender de la mano. No importa, iglesia, esta mujer nos enseña que no conocemos el nombre, pero esta mujer nos enseña que no importa lo que nos digan que somos. No importa si hay uno que se siente más que nosotros y nos está diciendo, tú no tienes acceso al poder de Dios. Tú no vales. Tú no vales porque no sabes inglés, porque no tienes Social Security. Tú no vales porque lo que usted quiera. No importa lo que la otra persona nos diga de si valemos o no. Hay que saber reconocer que en Jesús hay poder y que nosotros podemos recibir de su poder. Que no hay nada que nos pueda separar. Lo único que hay que hacer es clamarlo y decir, Señor, yo necesito de ti. Y quién sabe, ¿verdad? A lo mejor así como la mujer cananea cambió a Jesús, usted y yo podemos también seguir cambiando el corazón de Jesús y decirle, Señor, yo te necesito. ¿Tú crees que como dice la mamá de la pastora, hay gente que ni volviéndola a batir sale? Báteme de nuevo. Báteme de nuevo para que veas que sí se puede. Arrebátame. La tercera cosa que esta mujer nos enseña para después dejarle a usted que comparta lo que usted aprendió, porque yo sé, así como lo dijo Uziel, yo no lo tenía esto aquí como tal, de lo que él aprendió de la valentía. La tercera cosa, ustedes como padres, y el día que yo así sea y me conceda el Señor serlo, como madre, tenemos que ir a Jesús por respuestas para nuestros hijos. Cuando sus hijos estén pasando por las que estén pasando, como decimos, no sabemos si era una necesidad realmente emocional o mental, si era epilepsia, si era esquizofrenia, si era realmente un demonio, lo que sea, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa mujer fue a Jesús. Fue a Jesús a buscar lo que ella necesitaba. Y como padres, como madres, esa es la invitación de esta mujer. No importa las limitaciones que te digan que tienes. Esta mujer fue. No importa que ella huyó, que los discípulos dijeron, ay, ya, dígala que se vaya, ya, hazle el favor, casi que le estaban diciendo, hazle el favor ya para que se vaya y deje de estar aquí con su... Anda aquí nada de mitotera haciendo un circo. No importa. Ella como madre fue a la fuente del poder porque sabía que él podía hacer algo por su hija. En cuarto lugar, lo que podemos aprender de esta mujer que no sabemos su nombre, pero que era de Canaán, es saber que todas y todos somos dignos del poder de Dios. Todos y todas somos dignos. Y podemos, no dignos, perdón, podemos ser
we can reach, podemos alcanzar el poder de Dios. Todas y todos podemos alcanzar del poder de Dios. De ser dignos verdaderamente nadie tenemos la dignidad de decir, yo me merezco el poder. No, nadie verdaderamente nos merecemos. Pero el Señor, a todo aquel que quiera, se lo puede dar. Al que acuda a Él, al que le diga, al que le pide. Y por último, bueno, casi último, le voy a dar un bonus, ¿verdad? Un pilón, decimos en mi tierra, pero número 5. Algo que podemos aprender de esta mujer y su historia es que nuestra fe debe de sobresalir en medio de nuestros problemas. La fe de esta mujer sobresalió de en medio de los problemas, haya sido dejada o viuda, o a lo mejor su esposo también estaba enfermo, no sabemos, estaba sola y tenía tremenda necesidad y problema con su hija, pero su fe no decayó. Tenía todas las de llevar en contra. Era pagana, era mujer, no tenía marido que respondiera por ella, su hija estaba enferma, lo más seguro entonces pues no tenía trabajo, tenía todo para perder. Lo único bueno que tenía, dijo Mimi, es una fe, y una fe que servía, una fe que verdaderamente servía. Y bueno, por último, por pilón, y eso ya se lo dije mientras estábamos en el estudio, lo que podemos también aprender es que podemos y debemos, así como Jesús, cambiar nuestras formas y entender que a veces las leyes, la tradición son una y nos han dicho y metido, pero a veces el tiempo cambia y nos tenemos que adecuar mientras dejemos que el poder del Espíritu Santo sea lo que actúe en nuestra vida y sea lo que nos guíe. Y fíjese, al menos esto es lo que yo pude sacar de esta mujer que no sabemos ni su nombre. Ya Uziel nos dijo que él aprendió que esta es una mujer valiente. Algo más que ustedes quieran agregar, ya sea aquí por Zoom o alguna pregunta, ¿verdad? Que les vaya a salir. No sé si tenga la respuesta, pero se vale preguntar. Bueno, yo, ¿Sí? Nahum. en esta historia hay dos cosas claves que le permitieron alcanzar el favor a esta mujer. Que fue su fe y la humillación que ella. Entonces, ella estaba preparada para una respuesta dura de Jesús. Salud. Fue la que recibió. Escuche bien. Para que nosotros tengamos el perdón, el favor de Dios, nuestra necesidad, debemos de pasar un proceso que nos toque y nos derribe el ego, el orgullo que hay en nosotros. Al decirle esas palabras, no es así. Dejar de dar el pan a tus hijos. Al decirle eso, fue un golpe duro para ella. Probablemente ella la continuó. Otra mujer soberbia da la vuelta y se va. Y le dice, Jesús, ¿cómo es que todo lo que amó, te pasa y perdón? Y me dice eso. Ya pudo ver mucho eso. No, estaba humillada. No estaba humillada, hermano. Pues muy duro. Que nos den, aguantar. Tampoco estamos. Entonces, para mí, las dos claves es para alcanzar el favor de Dios. Es tener la fe y la humillación. Porque no crea usted que todo favor de Dios, inmediatamente Dios, ahí te va. ¿Lo que es? Ahí te va. Vamos a pasar un proceso. Hay que ser humildes. Hablamos el domingo en el sermón. Entonces, mire, si no nos humillamos, hermano, no vamos a alcanzar todo. Esa es la clave. Y a veces nosotros como seres humanos nos llenamos de ego, de orgullo, de soberbia. Yo las puedo aquí, las puedo allá, allá. Entonces, mientras no caigamos a la realidad, por favor de Dios no vamos. Y hay que, esa parte, a lo mejor a mi manera de decirlo, yo concuerdo con usted, yo diría, tenemos que dejar nuestro ego a un lado. Esa es la clave. Dejar nuestro ego a un lado. Sí, muy bien. Gracias, Nahum. ¿Alguien más tiene alguna comentario, pregunta? Acuérdense que yo los tengo de espalda, los que están en Zoom, así que si no se desmuta, pues no voy a ver si van a hablar. Tenía mucho amor. Su amor de madre, ¿verdad? Fue lo que la llevó.
Un día voy a conocer eso, en el nombre de Dios, ¿verdad? Un día voy a conocer ese tipo de amor. Sí, Edwin. Ah, no es que lo haya aprendido, pero lo quiero resaltar. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y aquí entonces se cumple también parte de la promesa que le fue dada a Abraham. En ti serán benditas toditas las naciones del mundo. Entonces ahí vemos que aunque Jesucristo vino, fue enviado a los suyos, ¿no? El primero, pues sacó a relucir en esa conversación que tuvo con esa dama, eso. Pero después haz el comentario o pues lo que usted dijo, como que le cayeron a él lo mismo que estuve criticando a los... Oh, lo perdimos ahí, se le puso mute. Le cayó ya y le... el mismo error que él estaba criticando a ellos, pues también en cierta manera o modo, pues él lo visualizó en él. Entonces, pues, digo, pues, en verdad, aquí es una manera también de demostrar que Jesucristo vino para todos. Ya. Sí, Mimi. Échela, le digo, si no sé, pues sabremos aquí entre todos, si no la próxima semana. De acuerdo a Mateo, a mitad más o menos del ministerio de Jesús, sí. Bueno, de acuerdo recuerde que lo que tenemos en la Biblia no es cronológico de días, ¿verdad? No es de que pasaron exactamente, es un recuento de lo que pasó. Si lo entendemos de esa manera, el ministerio de Jesús comienza en el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús hace su sermón del monte. Y termina no sé, en Mateo, en el 22 por ahí, que es la entrega y la crucifixión. Sí, el 21 es la entrada triunfante. El 22, sí, el 23 ya está anunciando él a los fariseos y a la ley después de diciendo que va a ser entregado, anunciando su muerte. Entonces, pues si lo ves más o menos como a la mitad, de acuerdo a Mateo. Ahora recuerden, las cosas en la Biblia, aún en los recuentos del Evangelio, esto pudo haber pasado antes, pudo haber pasado después, era un recuento. Así como cuando contamos lo que pasó en una fiesta, luego decimos, espérate, y luego déjate cuento lo que pasó el otro. No, pues, no fue exactamente cronológico. Sí, eso era por y la Biblia dice la Biblia que se resumió y se escribió algo de todo lo que pasó, resumido. Sí. Dice que si se hubiese escrito todo lo que pasó, no cabría. En el mundo. No, imagínese, si a usted y a mí no nos da el tiempo para hablar de lo que pasó en un día, en 2 días, imagínese para la cuestión de la Biblia, ¿no? Entonces, esos fueron acontecimientos, hermanas, que pasaron. Según se dio, pues, básicamente Jesús en los evangelios, él siempre mantuvo la misma posición. Para los judíos. Hasta en este momento. Exactamente. Él siempre mantenía los judíos prioridad. Y fíjense, quienes se acuerdan cuando estuvimos en el estudio de Mateo, cuando hicimos el estudio bíblico del Evangelio según San Mateo, recuerde que el Evangelio según San Mateo fue escrito ¿para quién? Para los judíos. Mateo le estaba escribiendo el recuento del Evangelio de Jesús para los judíos. Imagínense a los judíos estar leyendo esto. Acerca de la mujer cananea, ver que Jesús no solamente le hizo, sí, o sea, no, qué contaminación, todo tiene su porqué. Recuerde que como lo estaba diciendo el hermano aquí, sí, fueron escritos por hombres inspirados por Dios
que tenían un objetivo, tenían su contexto, recuérdelo. Y él quería dejarle, Mateo quería dejarle saber a los judíos que si querían verdaderamente ser, vivir en los valores del reino, recuerde que Mateo es todo, ¿verdad? El reino de los cielos. Para Mateo todo es acerca del reino de los cielos y vivir de acuerdo a los valores del reino. Y Mateo le está dejando, pero ir así, directo y a la yugular a los judíos diciéndole. No se trataba de ellos, Uh-huh. se trataba de toda una relación. De toda una relación, de entre todos, como lo dijo Edwin, recordando que en Abraham iban a poder ser benditas todas las naciones. Pero se les había olvidado, ¿verdad? Porque ahí en el camino, pues tanta ganada sí, tanta ganada de estatus, de las guerras, de los territorios, mira. Sigue siendo, y eso nos debe entonces de servir a nosotros, para no caer en tanta religiosidad que de pronto estemos haciendo menos a los demás, por creer que somos más, ¿verdad? Pues vamos a darle gracias a Dios. Iba a decir algo, Edwin, pues que está en mute, acuérdese. Es Ahora que sí. el nuevo mandamiento que da de Jesucristo es amarlo, te amarás a ti mismo como a tu prójimo. Uh-huh. Entonces ahí también se cumple eso. Uh-huh. ¿Sabes? Si no amamos a nuestro prójimo, aunque sean enemigos de oro, Uh-huh. aunque no sean creyentes, pues debemos también de orar por ellos, amarlos también, que se nos va a hacer difícil. Pues sí, pero es un mandato de Dios. No, y no es fácil. Lo hablábamos el domingo, ¿verdad? Que también Jesús a través de Mateo nos enseña a orar diciendo, perdónanos, así como que nosotros perdonamos. Así que el Señor nos va a perdonar en la misma manera en la que usted y yo somos buenos para perdonar. Y ahí es, como le digo casi cada domingo. Dice, el amor de Dios es incondicional. ¿Sí? Pero el perdón sí es condicional. El perdón es, si tú perdonas, Dios te perdona. Claro, ¿por qué? Porque seguimos viviendo y si quiere hablar más del perdón y le queda, vaya a ver el sermón del domingo pasado, repáselo por si ya se le olvidó, porque le digo que hay una iglesia, no sé cuál, que no se acuerda de lo que predica su pastora todos los domingos. La pastora les predica y luego no se acuerdan, pero no estuve, bueno, entonces lo puede ver, pero por mientras hoy vamos a despedirnos y darle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo que podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Así lo dice y así lo creemos, Señor. Y el día de hoy te damos gracias porque hace tantos miles de años que existió una mujer que no estaba destinada socialmente a ser escogida, a ser importante, a ser, Señor, merecedora de tu poder. Y te damos gracias, Señor, por aquella mujer valiente, llena de amor, llena, Señor, de amor por sí misma, de modo que sabía que si ella lo pedía, alcanzaría tu poder. Sin importar lo que dijera la sociedad, ni aún, mi Dios, la iglesia. Gracias, mi Dios, te damos por aquella mujer que no sabemos su nombre, pero seguro es, Señor, que tú sí lo conoces. Tú sabes su nombre y la llamas por su nombre, Señor. Y gracias te damos por ello. Y queremos, Señor, pedirte en esta hora que podamos continuar aprendiendo de aquella mujer, de Jesús y de todo lo que tú tienes también preparado para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en nuestra fe y ayúdanos a seguir cambiando, así como tú nos enseñaste a través de Cristo que podemos cambiar. Es en el nombre de el Cristo mismo que oramos estas cosas y decimos amén. 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 Porque Dios los bendiga a los que están en Zoom. Deje voy y le apago por allá.
Y ahorita los que están aquí los saludo. Amén. Luego. Hasta luego, bendiciones.